Hola a todos. Ya la feria ha terminado, afortunadamente, porque la verdad es que han sido unos días bastante duros. Y bueno, José Luis Bellido, nuestro presidente de la Federación de Casas Regionales y Centros Provinciales en Castilla y León, aunque salía en el último vídeo, pero la verdad es que fue allí dentro de la carpa con el ruido que tenía. Y entonces, bueno, hemos quedado aquí en la sede de la Federación para hablar un poquito más tranquilamente de la feria. Bueno, lo primero, José Luis, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Después de estos avatares de la feria y sobre todo, aunque físicamente y desgraciadamente no he estado en mi mejor momento, con lo cual quiere decirse que he tenido que cargar más de la cuenta a mis colaboradores, a mis directivos que han estado magníficamente y bueno, yo creo que no se me ha echado ni de menos, pero bueno. Pero de todas formas, digamos que ha habido momentos en que lo he pasado bastante mal, que quizás luego a través de la conversación podamos ir recordando. Por lo demás, en mi estado físico de salud pues está bien, está controlado y todo ese tema, en fin, creo que sinceramente agradezco a todos su preocupación, pero en fin, uno ya es mayor y ya no puede hacer lo que uno quisiera. Mientras el cerebro esté en buenas condiciones, y lo que pasa es que muchas veces el cerebro manda unas órdenes que luego después el resto del cuerpo se niega a ejecutar. Pero bueno, aquí estamos y estamos a la disposición de todos para lo que haga falta y sobre todo con ánimo, eso sí, con ánimo y entusiasmo para preparar en el momento que sepamos el sitio donde nos van a ubicar la próxima feria de 2023, que sería la edición número 38 de las que hemos realizado ya. Bien, entonces, si no te parece mal, esta entrevista la vamos a dividir como en dos partes. Vamos a hablar del pasado, vamos a hablar de los inicios de la feria y después en una segunda parte hablaremos del futuro, de los proyectos a venir. Entonces, José Luis, tú que posiblemente seas la persona que más sepa de las casas regionales en España y que más tiempo te ha llevado en la junta directiva, tanto como directivo en principio como presidente después, cuéntanos un poco cuáles fueron los orígenes de la Feria de la Gastronomía. Los orígenes de la feria, efectivamente, entonces has puntualizado, los orígenes de la feria fue Feria Gastronomía, y fue, digamos que una idea compartida, pero una idea al final, yo siempre el mérito de la idea se lo atribuyo al nuestro exalcalde, que en paz descanse, don Tomás Rodríguez Bolaños. Éramos compañeros de trabajo y hablando en muchas cuestiones, muchas cosas, por fin, pues yo no necesitaba ir al ayuntamiento porque lo hablábamos en fábrica, y muchas de las cosas pues ya casi las pactábamos allí y luego era ejecutarlas. Y recuerdo que teníamos un evento en el año 1983, teníamos un evento en el mes de mayo, y entonces pues a mí se me ocurrió decirle: Tomás, yo necesitaría que el ayuntamiento se estirara un poco y nos diera un poquito de dinero para poder realizar este evento del mes de mayo. Y entonces pues dice: bueno, pues lo estudiaré, lo miraré a ver con el concejal de Hacienda, a ver cómo estamos y toda esa situación. Y luego después recuerdo que a los 2 o 3 días viene y en una pausa que tuvimos en el dice: oye, que he estado pensando, he estado dándole muchas vueltas al tema de tal, y oye, ¿por qué en vez de darte el dinero al ayuntamiento con las casas regionales que tienes ahora en la actualidad, que en realidad eran, en aquella época, en el año 1983, estaban cuatro declaradas? Dice: con esas 4 casas, y dice, pues podéis hacer una exposición, en aquel entonces una exposición de vuestra gastronomía, vendéis algún producto un poco por la tarde, yo os pongo el sitio y os pongo alguna cosa más que necesitéis, y se puede hacer algo. Efectivamente, pues en el año 1983, en el espacio, un espacio que nos dejó en la plaza Poniente, donde estaban los jardines y todo ese tema de tal, y con vallas de la policía municipal, unos tableros
y productos que llevamos, además rotando las casas y abriendo solo 2 horas por la tarde, pues conseguimos el dinero que necesitábamos para poder hacer el evento. Y a partir de ahí, viendo como la gente, pues bien por curiosidad, bien porque querían ver y saber qué era aquello, pues oye, pues hubo bastante gente que se acercó al puesto, por decirlo así, a un puesto, teóricamente era un puesto de mercadillo, con lo cual, pues bueno, estuvimos 4 días, sacamos para lo que necesitábamos y bueno, luego después ya fuimos hablando más despacio y con más tranquilidad y ahí, yo digo que ahí en ese año, en 1983, en septiembre, que eran las ferias y fiestas de San Mateo, día 21 de septiembre, pues ahí yo creo que empezó y se inició la feria de gastronomía, en aquel entonces de feria de gastronomía. Bueno, y qué, digamos, qué objetivos son los que se marcó la federación para montar la feria de la gastronomía y después del folclore, si no he entendido mal. Sí, eso viene después. Digamos que en el año ya 1984, con los mismos, con los mismos argumentos, pero un poquitín mejorado. Pero vamos, tampoco mucho, porque en realidad seguimos poniendo un mostrador con un tablero encima de las vallas de la policía municipal. Lo que pasa es que bueno, las casas ya empezaron a traer productos, las 4 casas que participaban empezaron a traer productos de su tierra, productos originales, y entonces pues bueno, pues en aquella época recuerdo que nos fue mejor. Nos fue mejor porque después de pagar conjuntamente todos los productos que habían traído las casas y todo ese tema y tal, recuerdo que nos quedó un saldo a repartir, no se me olvidará jamás, y espero que no, nos quedó un saldo a repartir de 12.622 pesetas por casa. Bueno, toda una fortuna. Exactamente. Para aquel entonces sí, para aquel entonces fue una fortuna. Y bueno, eso fue evolucionando a través del tiempo. Sí. Luego después, a partir de ahí, pues ya las casas que estaban formadas, que en principio pues estuvieron muy renuentes a poder participar y todo ese tema tal, pues ya convinimos con el ayuntamiento que la siguiente edición, tercera, sería en el paseo de coches del Campo Grande. Bueno, entonces ya ahí se fue corriendo la voz y todo ese tema tal, y recuerdo que en la tercera edición, primera del Campo Grande, participamos 8 casas. 8 casas, lo que pasa es que bueno, en unas condiciones yo diría que también un poco y sin menospreciar a nadie, pero un poco agitanadas, es decir, las 8 casas las dividimos de árbol a árbol con unas cuerdas, una mesa para los productos calientes, que ya pusimos productos calientes, pues algunos llevaron un camping gas, otros un infernillo, todo ese tema tal, pero recuerdo que fue un éxito total porque al estar en un sitio tan magnífico de la ciudad como es el Campo Grande, pues tuvimos bastante gente, ya pudimos traer mesas, pudimos traer, ya otra selección de cosas, y sobre todo una importantísima, y es que a la sazón don Pedro Domecq, que vino a una visita con el alcalde de Valladolid, pues me llamó Tomás y dice: oye, vente que está aquí don Pedro Domecq, mira a ver si puedes llegar a un acuerdo con él. Y llegamos a un acuerdo con él, que en una caseta de 100 metros cuadrados que se puso, recordarán muchos, un reloj de flores que había en mitad del campo grande, bueno, pues al lado pusimos la caseta, y trajo 4 caballos impresionantes, 4 caballos blancos impresionantes, y luego dejó un pequeño recinto para digamos, el que fuera a visitar los caballos, escanciar, me parece que se llama escanciar, lo que era un fino a una copa de esas alargadas, y obsequiar a los que iban a entrar. Aquella feria primera del Campo Grande, para mí ya fue el primer éxito que tuvimos en la feria, que todavía era feria de gastronomía. Sí, en realidad se llama venenciar. Escanciar lo hacen los asturianos con la sidra. Pues venenciar, yo sé que era un aparato grande con un al final, y después vino un profesional que no veas, casi era mejor casi el verle escanciar o verle venenciar que lo que sí luego era degustar el vino, pero era buen vino también, ¿eh?
Sí, bueno, pues, magnífico. Los caballos pues serían como... Los caballos fue un acontecimiento extraordinario, porque unos caballos blancos totalmente, blancos limpísimos, tenía un personal para limpiarles constantemente, los caballos eran pacíficos. En principio tuvimos nuestras dudas y todo ese tema tal, y luego recuerdo que los dos últimos días, pues admitimos a gente, no a niños, pero a gente mayor y todo ese tema, que se metiera en la parte destinada, porque de la caseta, los 100 metros, 80 eran destinados para los caballos y los 20 metros restantes eran para la venencia y el barril de vino. Pues bueno, pues dejamos entrar a la gente allí con los caballos, foto va, foto viene, y yo creo que aquello fue el mayor éxito. De hecho, el alcalde estaba con un chico con unos zapatos nuevos y yo pues no digamos nada. Bueno, y a partir de ahí fue cuando se empezaron a montar casetas un poco más en serio, ¿no? La Casa de Andalucía trajo una caseta de la feria. A partir de la cuarta feria en el Campo Grande, ya tanto por parte del ayuntamiento como por parte de las casas regionales, pues digamos que nos lo tomamos, siempre no lo habíamos tomado en serio, pero vamos, digamos que ya trabajamos ya para hacer una preparación más importante y donde la gente ya viera que todo ese tema de tal. Entonces a través del propio ayuntamiento nos recomendó una empresa que residía en Griñón, en Madrid, y ahí empezamos a traer ya los módulos. Todavía los mostradores no estaban confeccionados como están ahora, pero en fin, el tema de calientes ya tampoco había cocinas, pero bueno, ya se llevaron hornillos y cosas de esas y tal, y en fin, ya la feria ya empezó a tener visos de importancia, visos de que y tal, y luego después la ubicación era extraordinaria, el paseo de coches de Campo Grande, la gente prácticamente pues casi, unos por curiosidad, otros por degustar y todo ese tema y tal, y ahí fue donde tuvimos ya una feria ya, digamos, ciertamente importante, y además ya se anexionaron 3 casas más, con lo cual la feria fue de 11 casetas. Ajá. O sea que ya la feria estaba consolidada. Prácticamente sí. A partir de la cuarta edición, yo creo que la feria cada año iba hacia arriba luego veremos, hasta el límite, que tenemos un límite donde una cúspide que a partir de ahí, pues desgraciadamente no hemos rebasado. No hemos rebasado, ya veremos a ver. Yo creo que sí. Yo creo que este año 2022 hemos rebasado aquella meta, aquella cúspide que teníamos, que se hizo, o sea, fue en el 2013. Pero bueno, de eso ya hablaremos después. Ojalá sea así. Y bueno, me consta que la idea de la Feria de la Gastronomía fue, de alguna manera, se quiso... O hubo gente de otras ciudades que se interesaron, ¿no? Y que se quiso exportar la idea. Sí, mira, en primer lugar, yo creo que hay una anécdota que no me gusta mucho contarla porque no es muy agradable, pero vamos, tampoco es eso. Digamos que siempre hemos tenido desde un principio, es decir, desde que nos fuimos a Campo Grande, donde se veía que la feria se iba a expansionar, porque cada año se veía palpablemente que teníamos más visitantes y todo ese tema de tal, los profesionales de la hostelería empezaron no a crearnos problemas, lo que es problemas en sí, porque a mí siempre el alcalde me dijo, siempre tendrás mi respaldo mientras esté yo y todo ese tema de tal. Los profesionales, pues es su obligación, porque todo ese tema de tal. Desde luego, por aquella época todavía lo de la feria de día, ni estaba, yo creo que no estaba ni en el subconsciente de los profesionales, pero vamos, entonces pactamos, mis pactos eran así, con Tomás, yo recuerdo a Tomás porque cada vez que hablo me emociono un poco, porque para mí no es que hubiera sido un buen alcalde de Valladolid, sino que era una bellísima persona, tenía sus cosillas también, y si no, que se lo pregunten a Irene, si puede ver este vídeo alguna vez. Irene, ya sabes que tenía yo muchas conversaciones con Irene, oye, cuídamele, decía, cuídamele, tú no te preocupes, que Tomás va por la línea recta y todo ese tema, etc.
Y resulta que dice, bueno, pues vamos a ver, vamos a ponerles una caseta a los hosteleros en la feria. Les pusimos, y efectivamente, les pusimos una caseta, reunimos a los hosteleros, al principio no estaban interesados más que 18 o 20, pues bueno, recuerdo que abrimos, como estamos abriendo ahora, abrimos al público el sábado, ellos abrieron su caseta el sábado, abrieron el domingo, y el lunes pues se pasó y no se abrió la caseta a los hosteleros, y jamás le hemos vuelto a ver en la Feria de Folclore y Gastronomía. Sí dándonos la vara, eso sí, desgraciadamente, pero en la Feria de Folclore y Gastronomía jamás volvieron a participar conjuntamente con nosotros hasta que no empezaron ellos cuando fueron con el concejal de Cultura a Málaga, y de ahí trajeron la idea de la feriaría. Pero entonces la Feria de la Gastronomía y el Folclore no se ha realizado en ninguna otra ciudad, ¿no? Aunque hubo algún intento. Sí, de la feria pero ya digamos más adelante, ya cuando ya venían por ejemplo, de Madrid, de Alcalá de Henares, de Santander, de Palencia, de Ávila también, o sea, venían gentes, sobre todo en sitios donde había casas regionales y autoridades de los distintos puntos. Por cierto, que en esa fecha fue cuando accedió a la presidencia de la Junta de Castilla y León el señor Aznar, y tuvo la deferencia de visitar. Todos los presidentes de comunidad nos han visitado en la Feria de Folclore y Gastronomía. En ese año, que fue la 5ª edición, también estuvo el señor Aznar. Y resulta que, bueno, pues algunos quisieron copiar, pero nosotros ya en la 5ª, la 6ª, la 7ª edición, ya creo que en Campo Grande, por eso y por otras cosas más, nos tuvimos que marchar porque, en fin, no llegábamos a cosas. Yo tengo muchísimas anécdotas que os podría contar y podríamos estar aquí hasta que San Juan baje el dedo. Recuerdo que el señor Pardo, que era a la sazón presidente de la Casa de Navarra, nos dijo, se le empeñó, y en una reunión pues nos convenció a todos para poner una especie de sombra por la parte de arriba del Campo Grande. No tuvimos en cuenta, yo creo que ni él, ni nosotros, ni el ayuntamiento tuvimos en cuenta, y el primer día que era un mallazo por encima, una especie de cuerda que apenas se percibía porque no tapaba el mallazo. Pero el primer día, pues bien, no pasó nada, pero a la madrugada, cuando llegamos al día siguiente, pues estaba la mitad del tema estaba derruido. ¿Qué había pasado? Pues había pasado que había entrado el camión de la basura, que era más alto que lo que habíamos puesto, y hasta que se dieron cuenta, se lo habían llevado de calle. Esa es una de las anécdotas que no sé. Pues sí, tenemos 100.000 anécdotas en 36, 37 ediciones ya consumadas. Con esta de este año hay para contar y tomar. Lo que hace falta es que la memoria pues te refresque las cuestiones, y sobre todo ha habido ratos extraordinarios, ha habido momentos fastuosos, ha habido visitas digamos de toda la índole, en la cuestión política, en la cuestión civil, en la cuestión comercial. Podemos presumir que eso, y podemos también digamos pues tener el disgusto de que los sitios donde quisieron imitarnos pues al final, y me vais a perdonar la frase, pero es así, duraron menos que un caramelo a la puerta de un convento. Bien. Desde luego deberías de escribir todo esto, porque ya esto tiene un tiempo limitado, evidentemente. Y yo de verdad te pediría que escribieras un poco todo. Esto es como todo, José Manuel. La palabra, yo siempre por mis estudios, mis internados, etcétera, yo siempre he sido una persona muy retraída, y donde prácticamente, digamos que dirigirme a la gente, pues me daba hasta la noche anterior, ni dormía, ni todo ese tema de tal. Hoy día pues me manejo bastante bien. No es que sea una persona fluida de palabra ni de gran verbo, pero bueno, afortunadamente hoy me defiendo. Pero la verdad es que escribir me cuesta un montón. Bueno, ya hablaremos de que hay, afortunadamente, en la informática hay ayudas para eso. Bueno, hemos estado hablando del pasado, vamos a hablar del presente. Me decías que igual esta edición iba a superar algunas, porque además esta edición ha sido
distinta, ha sido novedosa. Se han incluido pues algunas novedades importantes. Bueno, yo diría, antes de pasar al presente, y todavía hay un poco el futuro, yo diría que tenemos otra parte importante, que fue cuando nos llevaron a la Cañada de Puente Doro, es decir, detrás, pasando los jardines de la Rubia, y ahí también es donde básicamente eclosionó la feria. Ya ahí teníamos más medios, teníamos mejor, estábamos más atendidos por el ayuntamiento, y ahí estuvimos 7 años hasta que prácticamente nos subimos a la ubicación que tenemos ahora, digamos, el aparcamiento del estadio José Zorrilla, que llegamos en el año 1998 hasta el 2022, es nuestro presente. Ahí es donde la feria pues ha eclosionado, llegamos al cenit, bajamos y bueno, y hemos vuelto, sí, el gráfico se ha vuelto a disparar este año otra vez. Bueno, y cuéntanos, bueno, la gente ya habrá visto los vídeos y habrá visto las novedades, pero cuéntanos un poco cómo surgió la idea de la macrocarpa. Y bueno, pues en principio cuando subimos, cuando nos trasladaron, por decirlo así, pues nosotros nunca hemos solicitado sitio específico para la feria, donde nos han propuesto, nos ha venido bien, y ahí hemos ido. Veremos a ver de aquí en adelante lo que va a ocurrir. Entonces, en 1998 todavía seguíamos con la Feria de San Mateo. La Feria de San Mateo que era pues un poquito desagradable. Digo desagradable porque, según dicen los del campo, Dios me libre sin menospreciarlo, son los más sabios de todo el mundo. Si San Mateo caía alto, entonces, digamos, pasábamos un frío del carajo. Y si San Mateo venía bajo, pues bueno, pasábamos menos frío, pero al final, en la Feria de San Mateo, pasábamos unos fríos tremendos. Y entonces, pues ahí estuvimos hasta el 2002, que aunque parezca increíble, pero así fue, con Javier León de la Riva ya como alcalde de Valladolid, pues se le dio una idea de por qué, teniendo la patrona a la Virgen de San Lorenzo, por qué no hacemos la feria, digamos, a primeros de septiembre y no la dejamos para el último, que de San Mateo, que hace un frío tremendo. Y eso recordarán, vamos, los que lo recuerden, los que vayan a ver este vídeo, recordarán que esa idea la cogió, la estudiaron, la analizaron, la sopesaron, y hubo un referéndum a nivel ciudad, que salió masivamente un 93%, que efectivamente las ferias y fiestas de Valladolid pasaran a conmemorarse en la festividad de la Virgen de San Lorenzo. Y bien, entonces te preguntaba que cómo este año la gran novedad ha sido la macrocarpa. Digamos que cuando llegamos ahí teníamos, yo era consciente de que había dos problemas importantes. Primero, que nuestra instalación era a través de carpas, mostrador, cocinas, etcétera, etcétera. O sea, ya teníamos una infraestructura bastante seria y bastante complicada. Y cuando subimos arriba observamos dos cosas importantes. Primera, que los vientos ahí arriba son en kilómetros bastante superiores a los que hay en la ciudad, y segundo, que cuando salía el sol allá arriba, pues pegaba a base de viento. Entonces, digamos, la primera cosa que se nos ocurrió fue poner en la parte central de lo que era la feria unas carpas, en principio muy poco espacio. Luego al final llegamos a tener hasta 2000 metros cuadrados, lo que llamamos la zona de sombra, con las baldas para que la gente pusiera, digamos, lo que pedían los mostradores. Los mostradores estaban más, menos apretados y todo ese tema, porque yo siempre dije al principio, y es así, y no lo retiro, y ni me avergüenza tampoco decirlo: si yo en cualquier bar de la ciudad de Valladolid tuviera que esperar en quinta fila para que me sirvieran, yo me hubiera ido a otro sitio. Allí la ciudadanía de Valladolid era digamos, teníamos tanto respaldo del tema que eran capaces de aguantar, algunos, no exagero, algunos hasta 15-16 minutos para que se les pudiera servir.
es un agradecimiento que tengo que hacer personal y en nombre de mis colaboradores a la ciudadanía de Valladolid. La ciudadanía de Valladolid es, digamos que si la Feria de Folclore y Gastronomía ha sido algo en la ciudad de Valladolid, es algo bastante en Castilla y León y es única en España, todo se lo debemos a la cantidad de gente que nos ha apoyado y que nunca nos ha dejado de la ciudadanía de Valladolid, y ahora mismo podemos decir que de casi de toda la ciudadanía de Castilla y León y parte de España. Y entonces, bueno, pues al final todo eso, pues digamos, es una inversión de alquiler en la cual todas las casas, pues al final de eso se hace una cuenta de prorrateo y a tanto la media, pues así se paga. Y bueno, pues por las cantidades que estábamos ya aportando para esas zonas, la cuestión de eso, pues se pensó en un proyecto en el año 18. En el 2018 se pensó en un proyecto en cómo podíamos hacer que toda la gente estuviera dentro a cubierto y servir, o sea, los propios mostradores, las propias carpas, todo eso dentro de un sitio solo. Entonces se empezó a tantear y todo ese tema tal, porque al final nosotros aquí en Valladolid lo que conocíamos era, en estos últimos años, lo que conocíamos era la carpa que montaban para pingüinos, pero una carpa que no era muy grande y todo ese tema tal. Como habrán podido observar, la carpa que hemos montado este año ha sido tremenda, porque tenía técnicamente una boca, que es la anchura, de 40 metros y una cuerda, es decir, una longitud de 155 metros. Ahí estaban todas las casetas, las 17 casetas que han participado con la Casa Andalucía. La Casa Andalucía, como es lógico y natural, en virtud de su, digamos, del tema de la caseta, de los caballos del Campo Grande, pues siempre la hemos tenido en que para ellos han considerado que era mejor un sitio cerrado. Nosotros, el resto de casas, preferían sitio abierto, y bueno, se les ha ido considerando y se les ha ido dejando de tal forma que el último año, en el año 2019, que fue la última Feria de Folclore y Gastronomía que hicimos antes de la pandemia, la caseta Andalucía se componía de un ancho de 20 metros por un largo de 30, es decir, tenían 600 metros cuadrados dentro del recinto ferial a su disposición. Y la caseta Andalucía, que duda cabe, que es una de las más visitadas, es una de las que mejor, en ese aspecto, no distingo a nadie. Todas se esmeran, todas tienen todo ese etcétera. Solo tenemos un problema, hoy día solo tenemos un problema que vamos a ver cómo solucionamos, y es que, digamos, los colaboradores que están en las casetas, la media de edad es ya bastante elevada, y los que vienen por detrás todavía no tienen la edad para enlazar. Nos quedan 3 o 4 años con algunos para poder enlazar y poderlos volver otra vez la juventud a las casetas. Nosotros llegamos a tener en el recinto ferial como colaboradores en el año 2013, que fue el año donde más digamos, más visitantes tuvimos en la feria, y fue la feria, por decirlo así, donde alcanzamos el nivel máximo de asistentes a la feria. Teníamos 772 jóvenes de las distintas asociaciones de juventud de las casas participando en la feria. Por delante, quiero decir el mostrador, que luego por detrás hay una cantidad ingente de personas mayores que son en realidad las que nos mantienen las tradiciones de la cocina, los guisos, etcétera, etcétera, pero que desgraciadamente se nos van haciendo mayores, y esas cuando dejen de ir a la feria las vamos a echar muchísimo menos. Bien, has tocado ya el tema del relevo generacional y de cara al futuro, ¿qué proyectos tiene la federación? ¿Qué ideas tiene para...? De cara al futuro, muy sencillo. Ahora mismo, en este momento, digamos que es muy escueto. Primero, saber cuál va a ser la ubicación de la feria para el 2023. Una vez que sepamos la ubicación y la cantidad de metros que vamos a disponer, pues entonces tenemos, digamos, la finalización del proyecto de este año, porque yo os he venido diciendo durante la feria
que estábamos en una especie de tipo experimental, con lo cual nos falta todo eso. Y la carpa será más grande, porque hemos tenido, digamos, complementariamente las carpas de cocina fuera de la carpa principal, lo cual nos ha dado graves problemas, quebraderos de cabeza, y sobre todo alguno pues no ha dormido por la noche, sobre todo cuando... Y eso que Dios es bueno con nosotros, se conoce que lo estamos haciendo bien, y no hemos tenido ningún incidente climatológico que nos hubiera puesto en la picota. No en sí por la carpa grande no tenía ningún problema, eran las carpas adicionales donde teníamos las cocinas que no estaban rematadas del todo. Por eso yo decía que era un proyecto inacabado. Entonces, si Dios quiere, en el 2023 vamos a seguir montando este mismo sistema, pero ya mejorado y sin exposición de ninguna clase a tener que estar en vilo los 9 días de la feria. Sí, porque me consta que el Ángel de la Guarda ha hecho horas extras, pero muchísimas. Yo creo que sí, yo creo que tenemos que agradecer, a pesar de los augurios y las noticias que yo siempre, porque yo cuando vine a la feria siempre estoy en conexión directa con los servicios meteorológicos, que son los que me adelantan y todo ese tema de tal. Hubo un par de días que me adelantaron lluvia. Uno de los días era un día de montaje, con lo cual pues tampoco nos perjudicó mucho. Sí que nos sirvió para ver que no había ni una sola gotera dentro de la carpa, que estaba perfectísimamente montada. Y luego después pues el viento que es otro de nuestros, siempre lo ha sido, de nuestros enemigos principales. Cuando no teníamos la carpa, porque nos llevaba como todo el material, toda la infraestructura de plástico, pues nos la ponía en todo ese tema de tal. Y sobre todo, pues siempre hemos tenido mucho miedo a que nos hiciera un embolsamiento dentro de la carpa y nos levantara la carpa, cosa que afortunadamente pues ha pasado en alguna vez. Lo que pasa es que afortunadamente nunca ha pasado en fechas donde atendíamos al público. Muy bien, pues sí, ya acabamos esta entrevista, pero sí que me gustaría pues darte la enhorabuena, decirte que este reportaje me ha permitido contactar con mucha gente y prácticamente la inmensa mayoría. La idea de la macrocarpa, de que todos estuviéramos en un recinto, ha sido mayoritariamente bien acogida. Bueno, se quejaban del ruido porque realmente ya sabemos cómo arreglar. Es una de las cosas que efectivamente tenemos que atacar. Yo de todas formas tengo que decir que no me irrogo ni me pongo medallas. La idea, pues como en principio, pues nació de una situación no diría que de emergencia, pero sí de cierta necesidad. Pero el éxito que hayamos podido tener en esta 37 edición de la Feria de Folclore y Gastronomía es exactamente, digamos, el proyecto, pues se me ocurrió a mí como presidente de la federación, pero desde luego, si no hubiera sido por el equipo que tengo de directivos y colaboradores y todo ese tema de tal, nunca jamás podríamos haber llevado a efecto este proyecto. Por tanto, el mérito no es mío, el mérito es mío quizás como director del proyecto y todo ese tema, pero el mérito es de todo el conjunto de las personas que han trabajado muchísimas horas, y hemos dedicado todos una cantidad de tiempo para ver la fórmula de mejorar todo lo que teníamos, de que la ciudadanía de Valladolid se sintiera lo más a gusto posible y que, por decirlo de alguna forma, y que los visitantes dentro de nuestras posibilidades fueran lo máximo que tenemos acá. La ciudadanía de Valladolid tiene la Feria de Folclore y Gastronomía, lo tiene como una cosa más dentro del programa de las ferias, y nosotros lo que no queremos es indudablemente decepcionar a nadie. Por tanto, de cara al año que viene vamos a trabajar, yo creo que hasta la extenuación, para que vean lo que es el proyecto en sí, el proyecto completado, y luego después que opinen. Si este año han opinado bien, espero que el año pasado opinen mejor de la instalación. Pues muy bien, seguro que sí. Muchas gracias por esta entrevista, y nada, darte de nuevo la enhorabuena y desearnos a todos que el próximo año, el 2023, en la nueva ubicación, pues que tengamos no el mismo éxito que este año, sino bastante más. Muchas gracias. Dios lo quiera.